Gracias, hermanos. Pues, ¿verdad? Que la que dio el hermano, pastor, ¿verdad? Y también el canto, ¿verdad? Que acabamos de escuchar. Amén. Nos anima, ¿verdad? Él nos sostendrá, hermanos. Amén. Debemos estar confiados en ello. Ahí, dale, hermano. Vamos a abrir las Biblias, hermanos. ¿Qué les parece? ¿O no? ¿No quiere abrir su Biblia hoy? ¿A qué venimos? Abrir la Biblia, hermanos, amén. Vamos a abrir la Biblia ya en Efesios capítulo 2. Y en lo que lo encuentra, porque algunos les cuesta trabajo encontrar los libros de la Biblia, un hermano me decía ahorita en la oración, hermano, va a haber chistes, y le digo, va a haber uno nomás, pero en el sermón, así que espero que no se vaya el hermano que quería chiste, ya se va, bueno, ya ni modo, no va a escuchar el chiste, ¿sí? Y más que chiste, hermanos, es anécdota, ¿sí? Y sobre todo porque, bueno, seguramente nos ha pasado. Sucede que un señor ya de años, ¿verdad? Tenía un amigo que era doctor y va con su amigo, le dice, oye amigo doctor, fíjate que pues hay un problema, mi esposa tiene un problema y yo quisiera que me ayudaras, ¿qué hago? Pues, ¿qué problema tiene tu esposa? Fíjate que yo creo que está sorda o se está quedando sorda. No me digas, ¿por qué? ¿Cómo te has dado cuenta de eso? Pues fíjate que le hablo y no me contesta. Y no me contestan. Entonces, pero ya le dije, vamos al doctor, te quiero llevar al doctor, mira, para que... Y ella no quiere ir al doctor. Ya sabes tú cómo son, ¿verdad? Las mujeres ya a cierta edad, pues, son más difíciles, ¿verdad? Y dice, mira, no te preocupes, vamos a hacer algo, dice su amigo doctor, ¿sí? Un día, ¿verdad? Que esté ella haciendo algo, ¿sí? Tú llegas de espaldas, ¿verdad? Y como a 10 pasos atrás, ¿sí? Le dices, ¿verdad? La llamas, ¿sí? O hazle una pregunta directa, ¿sí? Si a los 10 pasos no te contesta, da otro paso y vuelve a decir. Y si no, da otro paso, ¿verdad? 8 pasos, 7 pasos, y así, ¿verdad? Y así tú me dices más o menos hasta qué paso te escucha, ¿sí? Y yo tengo ya una idea, pues, de cuál es su daño, ¿verdad? Cuál es su mal, y bueno, vamos viendo, ¿verdad? Cómo le podemos ayudar. ¿Qué te parece? Perfecta idea. Gracias, amigo doctor. Bueno, este señor se va, ¿verdad? Y pues llega a la casa, encuentra a su esposa lavando los trastes, ¿verdad? Entonces él a 10 pasos atrás, no lo veía, su esposa a 10 pasos atrás, le dice, amor, ¿qué vamos a comer? Y la esposa no contesta, ¿sí? Da otro paso, ¿sí? Y vuelve a preguntar, mi vida, ¿qué vamos a comer hoy? Y la esposa no contesta, ¿sí? Da otro paso, ¿verdad? Y le vuelve a hacer la pregunta y otro paso y le da. Llega un momento, hermanos, que ya está prácticamente atrasito de ella y le dice, mi amor, ¿qué vamos a comer hoy? Y la esposa le dice, ya te he dicho 9 veces lo que vamos a comer. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Será chiste o anécdota? Y la anécdota, hermano, no es tanto la cuestión de no oír o oír, ¿verdad? La anécdota, hermanos, es que a veces pensamos que los problemas no son nuestros, ¿amén? Sino que todos están mal y yo creo que estoy bien. Pero eso no es así, hermanos, la mayoría de las veces. Muchas veces, hermanos, somos nosotros los que necesitamos cambiar, ¿sí? ¿Y por qué contesta anécdota, hermanos? Bueno, porque hoy quiero hablar acerca de la importancia de la iglesia. De la importancia de la iglesia. Muchas veces pensamos, hermanos, que la iglesia está mal. Y yo estoy bien. ¿Amén? ¿A cuánto nos ha pasado, verdad? No, es que mi esposa es la que está mal. O al revés, ¿verdad? No, es que mi esposo es el que está mal. No, es que mis hijos son los que están mal. Y los hijos dicen, no, es que los papás es que están mal. ¿Sí? Pero hermanos, muchas veces el que está mal es yo. Yo soy el que está mal. ¿Sí? Dice allá, hermanos, en Efesios capítulo 2, si ya lo encontró, le doy otro chiste para los que no lo han encontrado. No es cierto, es broma, hermanos, es broma, no me lo tome mal, es solamente para romper el hielo. Dice allá en Efesios capítulo 2, versículo 19. Así que,
Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y, ¿qué más dice? Miembros de qué, hermanos? Del club del hogar. ¿No, verdad? ¿Qué dice? De la familia de Dios. Edificados, y empieza a explicar esto, hermanos, ¿sí? ¿Qué significa ser de la familia de Dios, conciudadanos de los santos? Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién, hermanos? Jesucristo mismo, en quien todo él, ¿no? Bueno, esta versión que estoy leyendo yo dice, todo el edificio, amén. Ahí tenemos una definición de iglesia. Edificio, ¿sí? Está bien, hermanos, si le dices a la iglesia edificio, ¿sí? Bien coordinado, va creciendo para ser un templo. El edificio viene a ser un templo si está bien coordinado, ¿verdad? Un templo que dice santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración, otro nombre para la iglesia, la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado. La iglesia era un misterio, hermanos, sí, me fue declarado el misterio, amén, sí. El misterio dice allá, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones, ¿qué dice? No se dio a conocer a los hijos de los hombres, ¿sí? Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, familia, edificio, templo, cuerpo, hermanos. Tantas definiciones que encontramos aquí, hermanos, de la palabra iglesia o del concepto iglesia. Hoy quiero hablar, hermanos, acerca de la importancia de la iglesia. La importancia de la iglesia. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y rogamos, Señor, que tú hagas tu obra, Señor, a través de ella, Señor, en nuestros corazones. Cámbianos, transfórmanos, Padre, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Jesús mismo, hermanos, allá no lo busques, seguramente sabe esta cita, en Mateo 16, gracias, hermano, muy amable. Mateo 16, hermanos, vemos que Pedro allá dice quién es Cristo, ¿verdad? Le dice Jesús a los discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, hermanos, en voz de los discípulos, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué contesta Jesús, hermanos, ante esta declaración? ¿Sí? Pues el Señor Jesucristo le dice, bueno, no, bienaventurado porque no te lo declaró, amén, no te lo declaró, ¿verdad? Ni carne ni sangre, sino el Espíritu del Señor. Y dice más adelante, versículo 18, y sobre esta roca, no Pedro, sino la roca que dijo, el fundamento que dijo Pedro, sobre esta roca, cual que eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y más adelante dice, y todo lo que atares, amén, en la tierra, todo lo que la iglesia atare en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que la iglesia desatare en la tierra, será desatado en el cielo. Dígame usted si la iglesia es importante. Amén. La iglesia es importante. Y es por eso, hermanos, que yo quisiera hablar de la iglesia local. Es importante para el cristiano, es importante para Dios y es importante, hermanos, para el mundo entero, ¿sí? Pero antes de entrar, hermanos, le quiero compartir algunas razones por qué la iglesia es importante. Y déjenme poner el fundamento, hermanos, de esta enseñanza. Vamos a hacer una introducción un poquito larguita, pero aguánteme, téngame paciencia. Voy a hablar un poquito de doctrina, voy a hablar un poquito acerca de conceptos fundamentales antes de abarcar las razones por las que la iglesia es importante. Tengo 4 razones, no sé si se las puedo dar las 4, se las voy a dar aunque sea ya un poquito resumido, pero
quiero abarcar lo más posible. Pero antes, los fundamentos, hermanos. En Efesios 2, regresando a Efesios 2, hermano, usted ahí, ¿qué versículos sabe usted de memoria del capítulo 2? 8 y 9. Pastor, ¿qué dice 8 y 9? Amén, hasta ahí, hermano, no lo va a decir todo, ¿va? Esos dos versículos, hermanos, creo que casi todos se lo saben, amén. Qué bueno que se lo sabe. Si usted no se lo sabe, lo debe de aprender, hermano, como nuevo creyente. Aprendas estos versículos, hermanos, porque, hermanos, dice ahí que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto ni siquiera es de nosotros. La fe no es de nosotros, hermano. Es algo que Dios nos da. Amén. Entonces, si usted cree que usted hizo mucho y hizo mucho para ser salvo, la verdad es que es poco, hermanos. ¿Sí? Es poco en comparación a lo que Dios da para que seamos salvos. Dios pone todo, ¿sí? Pero aquí dice que por fe, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, esto está hablando de la salvación. Pero ¿qué después de la salvación, hermano? ¿Qué después de haber sido salvos por medio de la fe en Cristo Jesús? ¿Qué después de haber experimentado el nuevo nacimiento? ¿Qué sigue? ¿O ya nada más es eso? ¿Ser salvos y ya? ¿Esperamos la venida del Señor, hermanos? ¿Sí? ¿Qué debe venir después de haber sido salvos, hermanos? Bueno, pues después de haber sido salvos, hermanos, vienen muchas cosas más que debemos de hacer, pero lo primero, hermanos, es que debemos de entender, hermanos, lo que sucede o que lo que sucedió con la salvación, hermanos. ¿Qué sucedió con la salvación? Dice el versículo 19, vamos a brincar a Efesios 2, 19, hermanos. Una vez salvos, ¿qué dice el versículo? Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos. Hermanos, el primer fundamento preliminar que quiero yo que entendamos, antes de ver por qué la iglesia es importante, es que entendamos, hermanos, que ya no somos lo que éramos antes. Amén. Si usted ya es salvo, usted ya no es lo que era antes, hermanos. ¿Sí? Ya no, hermano. Antes era algo. ¿Qué era usted? No sé, hermano. Pero ya no lo es. Hubo un cambio. Amén. Ya no somos extranjeros ni advenedizos para Dios. Amén. Ya no somos extranjeros ni advenedizos para el pueblo de Dios. Hermanos, ¿saben muy bien lo que significa extranjero? Amén. ¿Hay algún extranjero aquí? No. Ok. Un extranjero prácticamente es alguien que no es del país. ¿Amén? ¿Sí? Que no es de México en este caso, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué significa advenedizo? Me llamó mucho la atención, hermano, lo que significa advenedizo. Advenedizo, hermano, según la Real Academia de la Lengua Española, es persona que se ha introducido en una posición y un ambiente o en una actividad que no le corresponde. Que no le corresponde por capacidad, ¿sí? Entonces, hermanos, es como si usted, ¿verdad?, le pica un bicho y se va de mojado allá al otro lado del río, ¿verdad? Y hermano, usted, hermano, cuando se vaya de aquel lado, hermanos, de manera ilegal, ¿verdad? Y aún legal también, hermanos, pero de manera ilegal todavía es más notorio, hermanos, que algo pasa, ¿verdad? Pasas tú el país, pasas tú la frontera y algo sucede, hermanos, te empiezas a dar cuenta de que hay cosas que algunas son diferentes, ¿sí? Hay otra lengua, hay otra economía, ¿sí? Hay otra cultura, hermanos, hay otro sistema, otras costumbres, y usted, hermano, de entrada no va a encajar ahí inmediatamente, no va a encajar, ¿sí? Y eso es, hermanos, advenedizo, ¿sí? Como que no me hallo. No sé si usted, hermano, se acuerda, si usted en alguna ocasión asistió a una iglesia cristiana sin ser cristiano todavía. No sé cuántos, ¿verdad? A lo mejor hay muchos que ya nacieron en la iglesia, ¿verdad? Bueno, hay zona de partos aquí, ¿verdad? No, ok. Bueno, pero sí hay gente que nació, ¿verdad?, en la iglesia, pero en el sentido de que, digamos, nació el bebé, una pareja cristiana, ¿verdad? Tuvieron un bebé y desde pequeño lo trajeron. Y a lo mejor él no se sintió advenedizo. Aunque él recién nacido, hermano, se siente advenedizo cuando sale de mamá, ¿verdad? Y todo no le gusta, ¿verdad? Le da frío, tiene hambre, tiene calor, tiene todo, ¿verdad? Y se siente advenedizo. Bueno, hermanos, en el sentido también cristiano,
si ¿alguno llegó a ir a una iglesia sin ser cristiano? Amén. ¿Cómo se sentía? Raro, ¿verdad? Digo, por más amor que hubiera en la iglesia, pues le decían a usted, hermano, ¿hermano de quién? Yo no tengo hermanos. ¿Sí? Oía los cantos, y usted no sabía, no, usted sabía las de Vicente Fernández y las de Juan Gabriel, pero esos que están cantando no me lo sé, y ahí, ¿verdad? Algo raro, algo está aquí raro, ¿verdad? Pero llega un momento en que usted es salvo y empiezan a cambiar las cosas, y, ok, ya entendí eso, ya entendí aquello. Entonces ya no es usted advenedizo, hermanos, ¿sí? Ya es usted, si no es advenedizo, hermanos, ¿qué dice el versículo 19? ¿Qué somos entonces? Dos cosas habla, ¿verdad? Ahora somos conciudadanos de los santos. Este pasaje nos está diciendo, hermanos, en primer lugar, que ahora somos ciudadanos de aquel lugar donde pasaremos la eternidad. Amén. ¿Sí? El reino de Dios, que empieza aquí, hermanos. El reino de Dios empieza aquí. ¿Sí? Y va a ser hasta la eternidad, además. Entonces, obviamente usted ya no se siente ni extranjero ni ciudadano en el pueblo de Dios, pero usted se va a sentir extranjero y advenedizo, ¿dónde? En el mundo. Ahí van a cambiar los papeles, ¿sí? Entonces, eso es algo, digamos, nada más para repaso, hermanos, para que entendamos, ¿verdad? Pero entonces dice, ahora somos conciudadanos de los santos, ¿sí? Tenemos, hermanos, ya una promesa, ¿verdad? De ir a aquella ciudad. Nuestro Señor fue a preparar lugar para nosotros, pero mientras tanto, hermanos, el Señor, hermanos, ha diseñado este misterio del que habla Pablo. Mientras vas al cielo, aquí en la tierra hay una familia de Dios, amén, a la cual tú tienes que pertenecer. Por eso dice ahí, ¿verdad? Ser miembro de la familia de Dios. Ahora, quiero entender esto, hermano, porque hay muchos que son conciudadanos de los santos, pero que no son miembros de la familia de Dios. Y eso sí lo quiero aclarar, hermanos, ¿sí? Ser conciudadano de los santos no te hace automáticamente miembro de la familia de Dios, ¿sí? Debes de pertenecer a la familia de Dios, pero no porque ya fuiste salvo ya automáticamente perteneces a la iglesia, ¿verdad? Siervo fiel. No, hermanos. Ahora, entiendo el concepto, la iglesia universal. Amén. Pero para datos prácticos, hermano, ¿sí? Cuando te preguntan, ¿a qué iglesia vas? Tú dices, yo voy a la iglesia universal. Caray, ¿la de los brasileños? No, a la iglesia universal, a la que va a venir Cristo por ella. Ok. Pero eso, hermanos, es solamente una justificante para decir, no voy a la iglesia. ¿Sí? No creo en la iglesia. Hermano, imagínate tú, ¿verdad? Que a mí me dijeran, oye, pastor, mira, te invito a una carne asada. Pero ¿sabes qué? Nomás ven tú. No traigas a tu esposa. Tu esposa no me cae bien. Ven tú nomás. ¿Tú irías, hermano? Si te dijeran eso. No lo pienses, ya perdiste. Lo pensaste. Lo pensó, hermano. Bueno, dice, ¿de cuáles? Dice, ¿de cuáles carnes asadas? Era broma, hermano. Pero, hermano, obviamente, si no aceptan a mi esposa, hermanos, lo siento. No puede haber una buena relación, hermano. ¿Y qué es la iglesia, hermanos? La esposa de Cristo. Y si tú no aceptas a la esposa de Cristo, hermano, que está representada en una iglesia local con un hombre siervo fiel, así como la iglesia de Colosas, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Galacia, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, hermanos, iglesias locales, ¿sí? Y esas a ellas, hermanos, las que debemos de pertenecer. Una vez que somos conciudadanos santos, debemos inmediatamente, hermanos, pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? Hermano, ¿cuántos de nosotros les hemos testificado de Cristo a familiares, amigos, compañeros, vecinos, y hacen su profesión de fe, hermanos, y creemos, ya son salvos, ¿verdad? Pero no quieren asistir a ninguna iglesia. No sé si les ha pasado, hermanos, ¿sí? A mí me pasa muy seguido.
¿Sí? Cuando testifico a alguien, sí acepta todo, pero le digo, vente a la iglesia, no, espérame tantito, no estoy preparado, no, mira, eso no le entro, no, aguántame, déjame madurar, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Entonces, hermano, no es así, hermanos, ¿sí? Esos nuevos creyentes, al no integrarse a la familia de Dios, ¿qué va a pasar, hermanos? Es como si a un bebé, hermanos, nace y lo ponemos, hermanos, no sé, en una máquina, si la hubiera, ¿verdad? Que le cambie los pañales, le dé de comer, no existe esa máquina, porque nada va a sustituir la familia, hermanos, nada va a sustituir a la madre, al padre, a los hermanos, esa familia que ese recién nacido que necesita, hermanos. Y de la misma manera, un recién nacido en Cristo necesita, hermanos, una iglesia, una familia, ¿por qué, hermanos? Porque necesita crecer, necesita ser edificado, ¿sí? Entonces, hermano, escúcheme bien, hermanos, podemos ser salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, pero el tamaño del cambio en nuestras vidas va a depender de la iglesia en la que estamos. Es otra cosa nueva, hermano. El tamaño de tu crecimiento va a depender del crecimiento que la iglesia le esté dando a la familia. Por eso, hermanos, podemos ver a unos niños que su crecimiento es más lento por la familia en la que está. Si a la familia en la que está es una familia, como le llaman ahora, disfuncional, pues va a ser más difícil para ese niño crecer que cuando un niño nace en una familia más integrada, ¿verdad? Más completa, ¿sí? No quiere decir que no van a crecer, sí van a crecer, hermanos, pero unos van a crecer más rápido y otros más lento. Ahora, si el niño nace con algún problema de crecimiento, bueno, todavía va a ser más difícil, ¿sí? Entonces, hermanos, es por eso que podemos pensar, hermanos, que el tamaño de nuestro cambio, de nuestra vida, va a depender de si nos hacemos primero miembros de la familia de Dios, pero también, hermanos, de qué familia de Dios nos estemos haciendo miembros, ¿sí? Y me gusta, ¿verdad?, que esta iglesia es una iglesia bíblica, amén. Y eso es una característica, hermano, que toda iglesia debe tener, amén. Iglesia bíblica. Ya estoy pensando yo en cambiar mi nombre. Nosotros somos Iglesia Bautista del Calvario, pero me van dando a ponerle bíblica, ¿sí? Neotestamento, no es cierto, ya eso son bromas, hermanos, pero voy a mover esto tantito, hermano, porque me está estorbando aquí, ok. Entonces, es por eso, hermanos, que es muy importante entender esos conceptos, ¿sí? Pero el último concepto, hermano, antes de entrar a por qué la iglesia es importante, versículo 20, ¿qué dice? Efesios 2. ¿Qué sucede después de haber sido salvos por gracia? Después de haber sido ya conciudadanos de los santos y familia de Dios, ¿qué sucede en el versículo 20, hermanos? Lo primerito, somos edificados, amén. Somos edificados, hermanos. Seremos edificados por medio de la iglesia. Amén. Por eso es importante la iglesia. Porque la iglesia nos edifica, nos hace crecer, hermano. Si pertenece a la familia de Dios, entonces seremos edificados. Y ya no seremos el mismo esposo. Ya no seremos la misma esposa. No seremos los mismos hijos. No seremos las mismas hijas, hermano. No seremos los mismos hermanos. Seremos diferentes, hermanos, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia nos edifica. Es por eso, hermano, que si una iglesia no te está edificando, salte de ahí. Pero que no se esté edificando, no que tú no quieras ser edificado, porque también, hermano, está el mismo problema que del chiste original, ¿verdad? Que, bueno, es que pienso que todos están sordos. No, es más seguro que el que esté sordo sea yo. El que no quiera soy yo. Entonces, hermano, entendamos esto, ¿verdad? Vamos entonces, hermanos, rápidamente, hermanos, a la primera razón, ¿verdad? La primera razón, hermanos, por la que la iglesia es importante, ¿sí? La familia de Dios es mucho más importante, hermanos, que cualquier cosa en el mundo. Hablando cosas, ¿sí? Obviamente Jesucristo es la cabeza, pero es la cabeza de la familia, de la iglesia. Entonces, hermano, la iglesia, esta iglesia, hermano, siervo fiel, iglesia bíblica, es muy importante, hermanos, porque esta iglesia te provee, número uno, de protección, que en ningún otro lado vas a tener.
Leí el pasaje de Mateo 16, 18. Ya te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que acabas de decir, dice allá, ¿verdad? Cristo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la roca de la iglesia. Dice ahí, hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, el ser parte de la iglesia, siervo fiel, te da protección. Protección, hermano. Nuestro Señor está diciendo aquí, hermanos, que nada prevalecerá contra la iglesia, hermanos. Nada prevalecerá. Tendremos, si usted pertenece a la familia, siervo fiel, hermanos, usted tendrá la protección, una protección especial, hermanos, solamente por pertenecer a la familia de Dios. ¿Sí? Hermano, ¿hasta qué extremo, pastor, tenemos esta protección? O como dicen los seguros, ¿qué cobertura tengo? Amén. ¿Qué cobertura tenemos? Bueno, el Señor lo dice, te la pongo así, ni el infierno puede contigo. No con el salvo, que también, hermanos, la salvación es eterna. Pero con el que no solamente es salvo y no pertenece a la familia de Dios, ¿qué le va a pasar, hermano, si no pertenece a la familia? Lo mismo que le pasaría a un niño si lo dejas tú en la calle. ¿Qué le va a pasar, hermano? Está expuesto a la destrucción de los enemigos, hermanos. ¿Sí? Y lo mismo sucede con el cristiano, hermanos. Pero con el salvo. Y quiero también hacer esta diferencia con el salvo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el salvo debe inmediatamente, hermanos, inmediatamente integrarse a la familia de Dios, hermanos. ¿Sí? Y por eso, hermanos, dice que hasta qué extremo entonces, pastor, podemos tener esta protección. A ver, explíquemelo bien esto de las puertas del Hades. ¿Qué significa eso? Bueno, te voy a dar un ejemplo, hermano. 1 Corintios 5, 1. Pablo le habla, hermanos, de un asunto que está sucediendo allá en la iglesia de Corinto. Y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. No cualquier fornicación, sino la peor fornicación. ¿Sí? Y la explica. ¿De qué está hablando Pablo? Bueno, tanta fornicación hay que alguno de ustedes, de los líderes de la iglesia, tiene la mujer, ¿qué dice ahí? De su padre. ¡Wow! Gran pecado de fornicación. Ahora, hay niveles, ¿verdad? Amén. Hay niveles, hermano. Y Pablo está diciendo aquí, ustedes de Corinto, ha llegado el punto que son tan carnales que entre los líderes de la iglesia hay uno que está en gran fornicación. ¿Sí? Y miren lo que les dice Pablo sobre lo que se había que hacer con esa persona. Y vosotros estáis envanecidos, les dice. Están inflados, no se dan cuenta. Y les hace una pregunta retórica, hermanos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese, ¿qué dice? ¿Sentado? No. Ya no estamos para sentarlo. A este hay que extirparlo, quitarlo, ¿sí? Quitarlo de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y quitarlo es, lo siento, sal de aquí. O quitarlo del puesto, ¿verdad? Quitarlo del liderazgo. Usted le pueden dar la interpretación que se pueda dar aquí en este caso. Pero aquí está haciendo Pablo muy directo. Hay que quitarlo. ¿Sí? Bueno, Pablo les está diciendo, hermanos, que lo saquen de la membresía de la iglesia. Pero ¿para qué sacarlo, hermanos? ¿Para qué sacarlo? Bueno, versículo 5. ¿Para qué tenía que ser sacado? ¿Para qué tenía que ser sacado del cuerpo de Cristo, hermanos? Para lo mismo que a lo mejor sucede a veces que los hijos se quieren ir de la casa. ¿No le ha pasado? Se quieren ir, pero en mal plan. No que pues, ya se casaron, ya, o quieren ser independientes, está bien. Pero cuando se van en mal plan, hermano, ¿qué le va a suceder al hijo que se va en mal plan de la casa, hermanos? Lo mismo que hemos dicho. Está expuesto a... ¿Y qué le va a pasar
al que ha sido quitado, hermanos, dice ahí, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su alma. No, él es salvo, siempre salvo, amén. Salvo, siempre salvo. Pero lo que va a ser destruido, ¿qué es, hermanos? La carne, ¿sí? A fin de que el espíritu no sea salvo en el día del Señor, ¿sí? Hermanos, este hombre que vivía en pecado y que por error de la iglesia seguía perteneciendo y participando de la iglesia y de su membresía, estaba protegido por Mateo 16:18, ¿sí? Y por esa protección, hermanos, Satanás no lo tentaba. Estaba protegido por la iglesia, la cobertura de la iglesia. Pero era necesario que este hombre fuera expuesto, hermanos, a la destrucción de su carne, porque no quería hacer caso de la cuestión espiritual, hermanos. ¿Sí? Y hermano, si era salvo, ¿sí? Por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, hermano, pero había caído en un horrendo pecado y seguía gozando de la protección de Dios, hermanos. Entonces, Pablo, por eso, hermanos, los amonesta a que echen de la iglesia a esta persona para que Satanás destruya su carne, destruya su cuerpo, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia nos da una protección especial a sus miembros. Siempre y cuando, ¿verdad? Estos miembros se caminen de acuerdo, digamos, hermanos, a lo normal, ¿sí? Y vuelvo a decir, hermanos, sí hay quienes pecamos, amén. Y merecemos la gracia del Señor todos los pecadores. Pero alguien que dice, yo peco y de aquí no me quito, y de la iglesia tampoco, y yo voy a seguir haciendo esto, y yo voy a hacer... No, hermanos, hay que quitarlo para el bien de él. Porque la iglesia está protegida, hermanos. Pero él, como está protegido, hermanos, a veces hay que soltarlos, ¿sí? A veces lo hacemos también hasta con los hijos, hermanos. O con el esposo, con la esposa, ¿sí? El hijo está en rebeldía, Señor, háblale, transfórmalo. Señor, que no le vaya mal. La Biblia dice que si un hijo deshonra a los padres, ¿qué le va a pasar? Le va a ir mal. Va a ser de corta vida, ¿no dice el pasaje así? Bueno, pero llega un momento en el que ya el papá dice, bueno, ya oré, ya rogué, ya hice. Llega un momento en el que digo, Señor, lo dejo en tus manos. ¿Amén? ¿No hemos hecho eso, hermanos, como padres a veces? O tenemos la opción de hacerlo. Señor, yo ya hice todo lo que he podido, no funciona. Señor, lo dejo en tus manos. Y en ese momento, hermanos, pareciera que el Señor está esperando, ok, yo respeto que tú eres padre, lo cuido hasta donde tú lo pides, pero de aquí en adelante yo voy a tomar a tu hijo en mis manos y voy a regresártelo. Como el hijo pródigo, amén. Tal vez medio golpeado, tal vez medio lastimado, pero lo regreso a tu hogar o me lo llevo a mi hogar. Y así es, hermanos. Por eso la iglesia es importante, hermano. Si tú no estás en la familia de Dios, tú no perteneces a la familia de Dios, y pertenecer no es solo venir, hermano. Pertenecer es involucrarte, ¿sí? Es decir, pastor, estoy aquí, quiero ser miembro de esta familia de Dios. Amén. Y empezamos, ¿verdad? Ok, a partir de ahora te presentamos, esta es la iglesia. Iglesia, aquí está este prospecto de miembro. ¿Están de acuerdo que lo aceptemos? Sí, adelante. Vamos a ver, inicia la cobertura, amén. Ya está cubierto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se salga de la cobertura, ¿sí? Hasta que se salga de la cobertura. Ahora, hermanos, lo interesante de esta cobertura que Dios da algo adicional. Así como, por ejemplo, hermano, los seguros. Tú tienes un seguro, amén. Cuando te pasa un siniestro, le dicen, ¿verdad? ¿Qué haces? Le llamas al seguro. ¿Y a quién manda el asegurador? A un ajustador, ¿sí? Bueno, la iglesia igual, hermano. La iglesia es una cobertura. Cuando tú tienes un siniestro, en el sentido espiritual, amén, espiritual, ¿sí? Tú tienes un derecho y una bendición, ¿sí?
¿Cuál pastor? Vamos a Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestro dinero. Ellos velan por tu vida financiera. Ellos velan por tu tranquilidad emocional. ¿No? ¿Qué dice ahí? Por vuestras almas. La iglesia es importante, hermanos, porque además de la cobertura que tienes a un ministro que vela por tu alma. Y eso, aunque el seguro pudiera parecerse, no se parece a nada, hermanos. No se parece a nada. No hay, hermanos, ser miembro de una iglesia, hermanos, nos protege. Y no solamente por la misma protección que da la iglesia, sino además, hermanos, hay un hombre, un varón, hermanos, que va a velar por vuestras almas. ¿Qué es velar? ¿Qué significa velar, hermanos? Cuidar, vigilar, arriesgarse. ¿El velador se arriesga? ¿A qué se arriesga si nomás está ahí? Hasta se duerme, no hace nada. No, espérame tantito, si se mete un ladrón, se esconde el velador. No, entonces ¿para qué está puesto el velador? Amén. Entonces, hermano, el velador protege, se arriesga para proteger, ¿verdad? Si es necesario, hace lo que David. ¿Se acuerda usted de David, hermano? Cuando lo querían poner, él se quería poner a pelear contra Sansón, iba a decir, contra Goliat. Amén. Hermano, dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, ¿qué hacía este pastor, hermanos? Se escondía. No, hermanos, dice, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él, lo hería y le quitaba de la boca a la oveja. Se lo arrancaba de la boca, no decía, ya lo mordió, bueno, pues ya, que se lo lleve. No, mire, muerto, pero se lo quito. Ahora, la ventaja es que nosotros no vamos a morir, hermanos. Amén. Nos puede dar una zarandeada el lobo, el león, hermano, pero no vamos a morir. Así que lo que haga el pastor por rescatar a esa maltrecha oveja, hermanos, va a ser muy importante, hermanos. ¿Sí? Y David dice, y además no solamente le quitaba a la oveja, hermanos, sino que además dice, y iba tras de él y lo hería, hermanos. ¿Sí? Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, hermanos, le agarraba la quijada ahí, así como la de King Kong y no sé, un monstruo allá. Le rompía, hermanos, toda la cabeza, ¿verdad? Con esto. Wow, hermanos. Buen ejemplo, hermanos. Fuese león, fuese oso, el pastor, hermano, lo mataba. El pastor lo mataba, ¿sí? Y él dice, y este filisteo incircunciso le va a pasar lo mismo que al león y al oso, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Cuánto no más va a ser su pastor por su iglesia? Por su iglesia local. Por su iglesia local. Solo en la iglesia existe esta figura, hermanos, este oficio. Un hombre encargado de velar por tu alma, un hombre que vela en oración, un hombre que vela en meditación, un hombre que vela en preparación, un hombre que vela cuando va a escoger un maestro para tus niños, un hombre que vela cuando va a escoger maestro para tus jóvenes, un hombre que vela para buscar materiales con los cuales te va a alimentar, hermano, un hombre que vela, hermanos, por su familia, un hombre que vela cuando va a establecer ministerios, hermano, un hombre que vela mientras prepara sus sermones, un hombre que vela cuando te da soluciones a tus problemas, es un hombre que vela, hermanos, cuando te aconseja, es un hombre que vela, hermano, en todo momento.
Pero desgraciadamente a veces la misma oveja no entiende al pastor. Es que la otra vez yo fui con el pastor y decirle, pastor, fíjese, una vez pastor, llegó alguien, me dijo, pastor, vengo con usted, por consejo. No, fíjese que ya estoy trabajando en nuevo trabajo. Qué bendición, hermano. Entonces, pues quiero que me dé el visto bueno, que me dé la bendición, y traje agua bendita. Y yo me quedo, bueno. A ver, pero antes de darte la bendición, hijo mío, a ver, pues, ¿cómo es ese trabajo? Pues es un trabajo mejor, me van a pagar el doble, pastor. ¡Ay, el doble! Digo, wow. Entonces quiere decir que ya no te vamos a ver en la iglesia. Bueno, es que sí, los horarios, es que no hay horario, pastor. De entrada ni de salida. Úchala. Y días de descanso, tampoco, el que quede. Bueno, y vas a trabajar los domingos, ¿qué? Pues que sí. Y yo digo, bueno, pues no te conviene. ¿Y cuál cree que es la respuesta normalmente de la oveja? Este pastor no me entiende. No me entiende en qué situación estoy, ya me cansé del coche que traigo, ya me cansé de la casa, ya me cansé de esto, ya me cansé de cómo vivo. Y no es que estemos en contra, hermanos, de tu superación económica, hermano, pero es como cuando vas al doctor, hermano, llegas al doctor y le dices, doctor, me duele esto, aquello, el otro, aquello, y le das la lista de dolores y el doctor dice, ok, siéntate aquí, te voy a auscultar, y empieza a auscultarte, y te mete, y a ver, respira profundo, y te escucha, pone aparatos y todo, pues ya siéntese ahí, y te sientas tú, y él luego se siente y empieza a escribir, y a escribir, saca su blog de recetas y empieza a escribir, saca su Valdec común, o ¿cómo se llama ese Valdec? Su Biblia de los doctores, ¿verdad? Que empiezan a revisar, a ver, y empieza a anotar, y empieza así, ¿verdad? Y ya al final, mira, aquí está la receta, haga lo que dice ahí, y nos vemos después. Y tú sales con tu receta y dices, pues todavía me duele, sí, pues tienes que hacer esto. Y vas, ¿verdad? Como, no sé si a usted le pase, pues va usted con el doctor símil, ¿verdad? Que es lo mismo, pero más barato, y llega con la receta y le surte 2 o 3, pero una sí que es la más importante, le dice, esta no la tenemos, esta es de patente. Ya a mí me da miedo esa palabra. Y bueno, pues ni modo a la San Pablo, a la Benavides. Y ya vas temblando, ¿verdad? Con la receta. Y hasta le dice a la señorita, no más esta, por favor. Y no la tendrá en genérico, no más en patente. Bueno, y ya llega, aquí está, ¿quiere 1 o 2? No, pues, ¿cuántas? No, pues tantas. Bueno, mire, me pidieron tantas, pero nomás deme ahorita una caja. ¿Cuánto cuesta? 900 pesos. Y no puedes, no, regrese mi receta. Se va usted con el doctor y dice, doctor, ¿qué le pasa? ¿Usted está loco? Mire cuánto cuesta esta receta. ¿Y sabe qué le va a decir el doctor? ¿Sabe qué le va a decir? Mire, querido paciente, yo no estoy aquí para cuidar su vida financiera. Yo estoy aquí para cuidar, ¿qué? Su salud. Lo mismo con el pastor. No esperes que te vaya a dar una solución a tu vida financiera. No creas que te va a dar una solución a tu vida amorosa. No, mejor vete al Facebook, ahí busca algo y ahí dan coaching emocional, ¿verdad? No, Él no te va a dar soluciones, hermanos, más que, porque Él está más preocupado, hermanos, por tu alma que por tus finanzas. Amén. Y al final, hermanos, ¿de qué te va a servir? Al final, en 50 años, en 100 años, ¿de qué te va a servir un buen trabajo? ¿De qué? Perdiste tu familia, tu matrimonio, a tus hijos. Y hasta perdiste la herencia en el cielo. Entonces, hermano, a veces el pastor no es entendido, ¿sí? No entendemos, hermanos, ¿sí? Y hermanos, es por eso, hermanos, que aunque tú puedes no entender al pastor y pensar que lo que el pastor quiere es que tú siempre estés batallando con el dinero, no, hermano, lo que pasa es que lo que Él quiere, hermano, Él vela por tu alma y Él sabe, hermano, que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Y en
muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el... sí te lo saben. Amén. De los cuales dice allá, ¿verdad? Codiciándolo algunos, se extraviaron. Se fueron de la iglesia. Pero lo que sucede cuando se van de la iglesia es, fueron traspasados de muchos dolores. ¿Se da cuenta, hermanos? Eso es lo que busca tu pastor. Es lo que busca este hombre, hermano, que Dios ha puesto delante de esta congregación, hermano, de esta pequeña manada, de esta familia, de este edificio, de este templo, hermanos. ¿Sí? Y por lo tanto, hermanos, por eso a veces no lo entendemos. ¿Sí? Entonces, hermano, debemos de entender la gran importancia que tiene la iglesia. En segundo lugar, hermanos, otra razón por la cual la iglesia es importante. Vamos allá. Rápidamente, Hechos 21, ni vaya, hermano, se lo voy a leer porque de lo que lo espero que la busque, hermano, nos tardamos aquí. Dice allá en Hechos 11, 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba ¿dónde? No la iglesia universal, hermano, la iglesia ¿de dónde? Jerusalén. Y enviaron a Bernabé que fuese hasta la iglesia de Antioquía, porque algo estaba pasando en Antioquía. ¿Qué estaba pasando? Pues que cuando llega Bernabé a la iglesia de Antioquía, ¿qué vio? Un concierto de rock cristiano. No, hermanos, ¿qué vio? Vio la gracia de Dios, hermanos. ¿Cómo se ve la gracia de Dios? Cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, hermanos. La gracia de Dios se vio allá, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque ese era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo. En fin, habla mucho de esto. Pero, hermanos, versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo ¿a dónde? ¿A qué iglesia? A la de Antioquía, y se congregaron allí. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Un año. Me gusta la palabra todo. No quiere decir los domingos de un año, no. Todo el año. Amén. Todo el año, hermanos, ¿sí? Con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. En segundo lugar, hermanos, la familia de Dios es muy importante porque es un lugar donde se enseña a los creyentes a ser cristianos. ¿Sí? Tenemos muy malbaratada la palabra cristiana, hermanos. Pero aquí en este versículo nos reivindica su significado. ¿Sí? ¿Quiénes son cristianos? Los que son enseñados. ¿Ven? Los que son discípulos también. O sea, ¿qué es un discípulo? Alumno, ¿no? ¿Sí? Alumno. ¿Sí? Yo le puedo decir, yo voy a la Universidad del Valle de México. ¿Ah, sí? ¿Y qué hace ahí? No, pues corto el pasto. Pues sí, pues también yo puedo ir. Pero una cosa es esa, hermanos, y otra cosa es meterme al sistema de enseñanza y entonces sí decir, yo estudio. Amén. Yo estudio, no puedo decir soy alumno, no, porque si nada más voy a cortar el pasto, no soy alumno. Soy alumno hasta que me inscribo y por lo menos paso, vamos a decir así, ¿verdad? Un periodo, un ciclo, amén. Entonces ya soy estudiante, hermanos. Y de la misma manera, hermanos, aquí, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, a todos le decimos cristiano. La silla es cristiana, ¿verdad? La cuna cristiana, la guitarra es cristiana. ¿Por qué es cristiana? Pues la toca un cristiano. No, hermanos. Entendamos bien, hermano. Cristiano significa alguien que está siendo, un discípulo que está siendo enseñado. ¿Dónde? ¿En un instituto bíblico? No. Iglesia, en iglesia local, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿queremos ser cristianos como los discípulos de Antioquía? Poquitos amenes, yo lo sé. Bueno, hay muchos cristianos hoy en día, hermanos, que solamente creen en Cristo, pero realmente no son discípulos, no son seguidores, hermano, ¿sí? Así que, hermano,
El que no es un verdadero discípulo, la Biblia no le llama cristiano. Solamente a los que realmente son fieles discípulos de Cristo, ¿sí? Así que, hermanos, entendamos esto, ¿verdad? 3 veces en la Biblia, 3 veces se menciona la palabra cristiano. Así que, hermano, valoremos esta palabra, amén. Tengámosla en especial valor, ¿sí? Entonces, hermano, por eso, hermanos, es importante, ¿verdad?, entender que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, hermano, ¿sí? Pero, hermanos, ser llamado cristiano, ¿verdad?, es porque has pasado por un proceso de enseñanza, ¿sí? Ahora, no quiero con esto cambiar las costumbres, ¿verdad? Se dice cristiano muy fácilmente. Otra vez dice mi esposa que le dije hermano al de la basura, ¿no? ¿Qué pasó? Y bueno, pues a lo mejor por costumbre, ¿verdad?, le dije hermano, pero bueno, no me refiero a esos errores, no es tanto un error, sino un sentido más importante, hermanos, de lo que significa esta palabra, ¿sí? Entonces, hermanos, es más, ¿la iglesia de Antioquía se llamó a sí misma cristiana? No, fueron los demás los que le llamaron cristiano. Así que no digas que eres cristiano, mejor diga que es creyente. Y que los demás digan, ese es cristiano. Amén. Ese sería mejor, ¿verdad? ¿Tú qué eres? No, yo soy creyente, creo en el Señor Jesucristo, por gracia fui salvo, por medio de la fe. Y eso no es por mí, ¿sí? No es por obras, ¿sí? Es por fe. Ok, entonces ya te ven vivir, te ven actuar y dicen, no, ese sí es cristiano. Ese sí es cristiano. Y es mejor que te diga alguien que tú te lo estés diciendo, hermanos, ¿sí? Porque, hermano, ahora entendamos, ¿dónde aprendimos a ser, dónde aprendieron a ser mamás? Una buena madre, ¿dónde aprendiste a ser mamá? Mi mamá me enseñó. No, hermano, eso es una mentira. Digo, en un sentido entiendo que te enseña algunas cosas, pero sinceramente, hermanos, pensamos, yo creo, hermanos, que en la iglesia se enseña a ser buenas madres. Se enseña a ser buenos hijos. Yo decía en la iglesia, allá en mi iglesia, y este sermón lo prediqué allá, hermanos, y yo recuerdo, hermanos, que los niños recién convertidos en una familia llegaba a la iglesia, y los niños, hermanos, no, hombre, qué tremendos. Llegaban pateando, primero pateaban a sus papás, pateaban a los maestros, pateaban hasta al pastor, hermanos. Pero después de un tiempo, un proceso, un año, esos niños ya no pateaban a todos. Esos niños aprendieron que a los papás se les honra. Aprendieron que a los ancianos de la iglesia se les honra. Esos niños que llegaron pateando a todo el mundo, ahora están bien, como dice, como le pasó al endemoniado de Gadara, hermano, ¿sí? Bien vestidos y en su sano juicio, ¿verdad? Y dices, wow. Y de ahí para arriba, hermanos, niños, jóvenes, padres, madres, todo eso lo aprendemos, ¿dónde, hermanos? En la iglesia. Digo, puedes aprender a hacerlo mal, ¿dónde? Donde lo aprendiste, ¿verdad? Por eso es cuando llegamos a la iglesia, tenemos que desaprender muchas cosas y aprender lo que nos dice la Biblia, hermano, ¿sí? Por eso la iglesia es importante, hermano, ¿sí? Así que, hermano, es importante, hermano, saber cultivar lo que tus hijos aprenden en esta iglesia. Tú debes de aprender a cultivarlo, hermano. Lo que sea, ¿qué te enseñaron? No llegó, me enseñaron a poner atención a mis mayores. Mira qué bueno. A ver, esta semana vamos a estar cultivando. ¿Y cómo cultivas? Te regalan, no sé si te han regalado una plantita que se dan muy fáciles. ¿Cómo se llama? ¿Suculenta? Yo les llamaba exquisita, pero no, suculentas. La suculenta, hermano. ¿Cómo, si te la acaban de regalar, qué haces para que se dé? Pues le buscas un buen lugar, ¿verdad? Una buena macetita, ¿verdad? Le pones su agüita, ¿verdad? Yo luego le pongo hasta cascarón de huevo, le pongo esto del café, ¿verdad? Las sobras del café, porque dicen que eso le ayuda, ¿verdad? Y ahí anda uno, así como que no quiero que ni le dé el aire, que ni mucho sol, ni poco sol, y ahí estamos, ¿verdad? Eso sucede también aquí en la iglesia, hermano. Nosotros queremos, hemos sembrado en sus hijos, en los jóvenes, hermanos, la semilla de la palabra de Dios. ¿Qué debe de hacer usted, hermano? Pisarla, a ver si es cierto que creciste. No te voy a dar agua en una semana, a ver si es cierto que creciste. ¿Cuántas veces como padres, hermanos, echamos a perder lo que la iglesia hace por nuestros hijos, por nuestros jóvenes? O a veces, hermanos varones, ¿cuántas veces como varones echamos a perder lo que se aprendieron las hermanas, las esposas allá en la iglesia?
O al revés, también pasa al revés. Yo lo he visto, hermanos. ¿Cuántas veces esposas echan a perder lo que el pastor trabajó con los varones? Y va llegando el varón, ¿verdad? De la reunión de varones. Ay, a ver, sí, muy espiritual, ¿verdad? Muy espiritual, pero tú con tus palabras, tú con... Y empieza la esposa. Pues ya, si había algo que se había sembrado, ¿qué pasó, hermano? ¿Por qué, hermanos? No valoramos lo que se hace en este lugar. No aprendemos a cultivar. Muy poco, si usted quiere. ¿Cuántas horas a la semana? Muy pocas. Son semillitas, hermano. Y si tu esposo está aprendiendo a amarte, hermana, cultívala, cuida, ¿verdad? Déjate amar. Y lo digo igual también para los niños, para los jóvenes. Si algo está aprendiendo tu joven, hermano, en esta iglesia, cultívalo. No lo pongas a prueba, hermano, porque todavía no está para ponerlo a prueba. Un día, cuando salgan a la calle, cuando salgan al mundo, ahí serán probados, hermano. Así que, hermano, la iglesia es importante. ¿Qué le parece, hermano? Muy importante. Por último, y ya nos vamos, y esta es rápida, hermanos. Y Hechos 12, ahí luego, de 11. En aquel tiempo, dice allá, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarles, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado, Pedro lo agarran también, ¿sí? Y lo meten a la cárcel. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración por él, ¿se acuerda usted? La iglesia, ¿qué hacía? Oraba. Hermano, la iglesia es importante porque en primer lugar, hermano, te ofrece protección. En segundo lugar, hermano, te ofrece instrucción. Amén. Y en tercer lugar, hermano, te ofrece ¿qué? Oración, hermano. Te ofrece oración. Y lo que se ate aquí en la iglesia, hermanos, se ata en el cielo. Y lo que se desate aquí en la iglesia, hermanos, se desata en el cielo. Y por eso es tan importante, hermano, que tú te reúnas con la iglesia a orar. No, yo desde acá, de Zoom o de Facebook, yo acá, yo oro, acá oro. Hermanos, esta iglesia no había Face, pero les gustaba ver su Face. Se juntaban, por muy feos que estaban, se querían ver, hermanos. Y vamos a orar juntos, porque la oración eficaz del justo puede mucho, ¿sí? Y por lo tanto esta iglesia se juntaba y se reunía y se reunió, hermanos. ¿Y qué pasó cuando la iglesia, qué pasa cuando la iglesia ora, hermanos? Los ángeles protegen. Cuando tu iglesia ora, hermanos, los cristianos, como Pedro, despiertan. Cuando tu iglesia ora, hermanos, las cadenas son rotas, hermanos. Cuando la iglesia ora, los verdugos se duermen. Cuando tu iglesia ora, hermanos, las puertas de hierro de la cárcel, hermanos, se abren. Cuando tu iglesia ora, hermanos, los creyentes entienden. Cuando tu iglesia ora, hermanos, la iglesia se une. Y cuando tu iglesia ora, hermanos, sucede lo más importante que causa la oración, hermanos. ¿Qué es lo más importante que causa la oración? Pues el cristiano cambia. ¿Cómo estaba Pedro? Custodiado por 16 soldados, lleno de cadenas y grilletes, en un calabozo, hermanos, maloliente. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Llorando? ¿Qué estaba haciendo? Dormido. No, esa es otra película, hermanos. Dormido. Estaba dormido, hermanos. Así como algunos creyentes, ¿va? En medio de las pruebas, descansando en el Señor. Amén. ¿Cómo podía dormir un creyente en medio de estas pruebas? ¿Sabe por qué? Porque una iglesia ora. Cuando una iglesia ora por un creyente, por uno de sus miembros, hermano, aún en medio de la dificultad, va a haber paz. ¿Le gustaría que su iglesia orara por usted? No necesariamente, hermanos, se van a abrir las puertas de hierro.
No necesariamente vas a ser sanado, que también puede ser sanado, hermanos. Pero el milagro más importante es que Pedro dormía en medio de la tormenta. Ese es lo más impresionante de la oración, hermano, que somos cambiados. Así que, hermano, por esas razones, la iglesia es importante. Por esas razones yo te invito, hermano, a que si no es todavía miembro de la iglesia, hazte miembro. Si ya eres miembro, valora tu membresía y haz todo lo necesario para mantenerte dentro de su protección, dentro de su instrucción y en la lista de oración. Pero también ven a orar. Pedro, cuando salió de la cárcel, ¿qué hizo? Fue a dormir bien en su casa, fue a comer, a cenar, imagínense, seguramente no cenó ese día. No, ¿qué hizo? Fue a la iglesia. Quizá tú no, por alguna razón, no puedes venir a los cultos de oración o a las reuniones de oración de tu iglesia. Tal vez tú eres como Pedro, estás encadenado. Ok, dile a tu iglesia, iglesia, oren por mí porque estoy encadenado. No puedo ir con ustedes a orar. La iglesia va a orar. Pero sé consciente de que en cuanto seas librado de la cadena, tú tienes que unirte a tu iglesia. Llámese cadena trabajo, llámese prisión, pues está oscuro, pastor, no tengo coche, me cuesta, es muy noche la oración, ¿sí? O es muy temprano, estoy haciendo esto, tengo cadenas que me lo impiden. Ok, vamos a orar para que esas cadenas sean quitadas. Si el trabajo te lo impide, vamos a orar para que Dios te quite el trabajo. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Te gustaría? No, pastor, mejor le hago la lucha. Ándele pues, hágale la lucha. Hágale la lucha y aquí lo esperamos a la reunión de oración. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé tú haces tu obra en cada corazón, Señor, y síguela haciendo, Padre, y que esta iglesia, Señor, sea una iglesia, siga siendo una iglesia poderosa, Señor, pero no, Padre, por sus programas, sino por sus miembros, Padre. Te damos gracias. Así con ojos cerrados, hermano, cabeza inclinada, yo le quiero animar, hermano, a que tome decisiones. No se vaya sin haber tomado una decisión. Le dejo la oración al pastor. Sigue con tu rostro inclinado, tus ojos cerrados y medita en lo que el Señor nos ha hablado esta mañana. No es la voz de nuestro pastor, es la voz de Dios que te está hablando. Y a veces la minimizas, a veces la desprecias, crees que es otra voz, pero es la voz del Señor que te está hablando. Es el Espíritu Santo que te está redarguyendo y que está diciendo, has menospreciado tu iglesia. En esta hora te invito a que ahí donde estás, tú le pidas perdón al Señor y le digas, Señor, perdóname porque he despreciado tu cuerpo. Que la iglesia es la esposa, es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo le he despreciado, pastor? Precisamente no dándole la importancia y la prioridad necesaria en tu vida. Entonces, pide perdón al Señor. Pide perdón al Señor, valora tu iglesia. Si eres miembro, como decía nuestro pastor, esfuérzate más, guarda la unidad de tu iglesia y busca servir en tu iglesia. Si no eres miembro, acércate e investiga cómo puedes ser miembro de esta iglesia. Cuáles son las responsabilidades, cuáles son las obligaciones, pero sobre todo, acabamos de entender esta gama de beneficios que trae el ser parte de la familia de Dios. Ora en tu corazón y pide perdón al Señor. Oremos. Amado Dios, cuántas gracias te damos porque a través de tu Hijo Jesús pudo ser posible ese milagro de nuestra redención, ese milagro de la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a entender, Padre, que fuera de la vid, fuera del cuerpo, no podemos hacer nada. Que es tu voluntad que pertenezcamos a una iglesia local, que formemos parte de tu cuerpo y que podamos cumplir la función para la cual tú nos has llamado.
que todos tenemos por lo menos un don a través del cual podemos ministrar, servir en nuestra iglesia y ayudar a edificarnos mutuamente en nuestra iglesia local. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por la vida de mi pastor y te doy gracias por cada uno de los miembros y las familias de esta iglesia que la integran, rogándote, Señor, que tú nos ayudes a tener ese entendimiento abierto y sobre todo esa actitud de ser enseñables, Señor. Que seamos enseñables, que seamos discípulos. Quita de nosotros la soberbia, quita de nosotros la autosuficiencia y ayúdanos a depender 100% de ti, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por darnos esta iglesia local en la que podemos tener toda esa protección, Señor, toda esa enseñanza, todo lo que tú nos ofreces, Señor, como iglesia. Esa oración colectiva que entre muchos justos seguramente puede mucho más. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.